Canal Historias de la Biblia presenta El origen de los pueblos negros según la Biblia. Hoy exploraremos un tema fascinante. Los orígenes de los pueblos negros. Forman parte de uno de los grupos étnicos más grandes del mundo, y te sorprenderá descubrir que la Biblia menciona sus raíces, e incluso reyes y reinas. En este video descubrirás datos curiosos sobre los antepasados bíblicos de los pueblos negros y africanos. Antes de empezar, no olvides dejar tus likes, comentarios y suscribirte al canal para obtener más contenido interesante como este. Antes de hablar de los orígenes y curiosidades, para comprender la presencia de personas de ascendencia africana en la Biblia, vamos a viajar a través del tiempo y explorar el contexto histórico que moldeó esta narrativa. Aunque no encontramos términos como personas negras, afrodescendientes o africanos, escritos directamente en las páginas sagradas, es a través de expresiones como etíopes, egipcios, hebreos y otros que podemos desvelar esta increíble historia. Imagina retroceder milenios en el tiempo a una época en la que el mundo era muy diferente de lo que conocemos hoy. Etiopía se menciona más de 40 veces en la Biblia, y Egipto aparece en aproximadamente 700 pasajes, marcando su presencia de manera imponente. La reina Candace. Otra figura poderosa que surge en nuestra historia son las Candaces, valientes guerreras y reinas madres de la realeza africana en la antigüedad. En Hechos 8, en el Nuevo Testamento, encontramos una referencia a la reina Candace cuando Felipe, el evangelista, se encuentra con un tesorero de Candace, reina de los etíopes. Es importante en la antigüedad el término Etiopía abarcaba la región donde residían los pueblos negros del continente africano. Candace era un título utilizado por todas las reinas de Etiopía en su época, al igual que Faraón lo era para los reyes del antiguo Egipto. Tamar, la de la línea de Cristo. La próxima parada en nuestro viaje nos lleva a Tamar, una mujer cananea de ascendencia negra. La historia de Tamar es notable, ya que dio a luz a gemelos, Será y Pérez, que se convirtieron en antepasados del rey David y finalmente de los padres terrenales de Jesús. Esta conexión se encuentra en Génesis, capítulo 38. María, la madre de Jesús. Ahora, volvamos nuestra atención a María, la madre de Jesús. La genealogía de Jesucristo, como se describe en Mateo, capítulo 1, verso 1 al 16, incluye a mujeres notables como Tamar, Jaabe, Ruth y Betsabé. Las primeras de estas mujeres tenían ascendencia hita. Por lo tanto, María, la madre de Jesús, también puede considerarse descendiente de los pueblos semitas e hitas. María y José huyeron a Egipto con el niño Jesús para escapar del rey Herode, como se menciona en Mateo, capítulo 2, verso 13. Y si pensamos detenidamente, no podrían haberse escondido en el norte de África si fueran una familia blanca. Simón, el negro. Los evangelios afirman que Simón de Cirene ayudó a Jesús a llevar la cruz hasta el Calvario. Cirene se encuentra en el norte de África. Más tarde, en Hechos capítulo 13, verso 1, Simón reaparece como Simeón el negro, destacando su contribución como uno de los pastores de la iglesia y su papel significativo en el envío de Pablo como misionero. Sofonías, el profeta negro. Finalmente encontramos a Sofonías, un profeta identificado como hijo de Cusi, cuyo nombre, Cash, en hebreo significa Etiopía, la tierra del pueblo de rostros quemados, es decir, personas negras. Sofonías, un hombre negro, dejó su huella en la historia. Además de estos personajes, existen sobre otros en la Biblia, como Tamar, Jezabel, Betsabé, Sofonías, entre otros, aunque hay menos evidencia textual. Es importante señalar que la mayoría de las personas mencionadas en la Biblia no se ajustan al estereotipo de piel blanca europea, sino que eran como mínimo morenas con más cercanas a las poblaciones asiáticas y africanas. En cuanto a la apariencia física de Jesús, el Apocalipsis describe su color como similar al de dos piedras de color marrón, jaspe y sardónica, lo que sugiere que podría ser moreno o negro. Esta representación desafía la imagen predominante de Jesús como blanco, que ha sido perpetuada por la religión durante siglos. Aunque no podemos estar seguros de su apariencia, esta descripción en el Apocalipsis indica una conexión más realista con la geografía y la etnia de la época. ¿Cuál es el origen del pueblo negro? La historia comienza en las páginas del libro de Génesis, donde los orígenes de la humanidad se revelaban en el capítulo 10, conocido como
la tabla de las naciones. Allí se trazaba una genealogía detallada que seguía la descendencia de Noé y sus hijos, Sem, Cam y Jafet. Después del diluvio marcó un nuevo comienzo para la humanidad. Este punto de partida es fundamental para comprender la diversidad étnica que se extendió por todo el planeta Tierra, desde las tribus indígenas del continente americano hasta los europeos, asiáticos y los pueblos negros originarios de África, incluyendo también a los indios y otras poblaciones de piel más oscura. La clave para comprender esta diversidad étnica radica en la línea camita, que se originó a partir de Cam, el hijo del medio de Noé. Cam compartía el destino con sus hermanos, Sem y Jafet, de dar continuidad a la humanidad después del diluvio que barrió la tierra. Cam, a menudo asociado con el continente africano en la Biblia, también es identificado como el antepasado de los antiguos egipcios en el libro de los Salmos. Esta conexión va más allá de las palabras escritas, y es una interpretación que ha perdurado a lo largo de las generaciones, tanto en las tradiciones rabínicas como entre el pueblo judío. De acuerdo con la tabla de las naciones, en el libro de Génesis, Cam fue el hijo más joven de Noé y el padre de Cush, Misraim, Fut y Canaán. La historia nos lleva a diversos rincones del continente africano cuando exploramos a los hijos de Cam. Cush, por ejemplo, es reconocido como el padre de varios pueblos africanos. Misraim es identificado como el patriarca de los antiguos egipcios, una tesis respaldada por el hecho de que los antiguos árabes y judíos llamaban a Egipto Misraim. Fut, o Pute, por su parte, vio que sus descendientes se dispersaron por diferentes regiones. Canaán, que se menciona en la Biblia, en un contexto específico, no debe ser malinterpretado como una maldición que se extiende a los pueblos africanos como muchos erróneamente creyeron. Una mirada más profunda nos lleva al libro de Génesis capítulo 10, versículos 6 a 14, donde encontramos una genealogía que se desarrolla a partir de Cam. Sus hijos y nietos incluyen figuras destacadas como Nimrod, un hombre poderoso y valiente, responsable de la fundación de importantes ciudades en la región de la antigua Babilonia. Nimrod dejó un legado perdurable y se le recuerda por su valentía hasta el día de hoy. Sus acciones dieron origen a pueblos como los luditas, anamitas y filisteos, contribuyendo a la riqueza de la historia antigua. Pero las conexiones no se detienen ahí. La línea de Cush, hijo de Cam, dio origen a antiguas civilizaciones como los sumerios, que florecieron a lo largo de las orillas de los ríos Tigris y Éufrates. A día de hoy, se especula que los nativos del sur de la India, de piel más oscura, también pueden rastrear sus raíces hasta esta línea. En este contexto, las genealogías bíblicas revelan una trama de historias que moldearon y difundieron la diversidad de los pueblos en todo el mundo. Una historia que nos permite entender cómo Dios estuvo presente en todo este proceso. Los descendientes de Cam no se limitan a fronteras geográficas. Abarcan una multiplicidad de pueblos como los marianos, los gaboneses, los bantues y muchos otros. La palabra Cush en la Biblia a menudo se relaciona con Etiopía, Sudán y África, llevando consigo el significado de negro. Misraim, el antepasado de los antiguos egipcios y de otros pueblos del norte de África, de esta manera en diversas lenguas antiguas, lo que evidencia su importancia histórica. Y por último, debemos abordar el tema de Canaán y la supuesta maldición. Dentro de este contexto, surge una pregunta frecuente. ¿Los negros están maldecidos? No, los negros fueron creados a imagen de Dios, al igual que todas las demás etnias de la humanidad. La idea de que los negros están maldecidos por Dios y destinados a ser subordinados a otras razas, a menudo se conoce como la maldición de Cam, basada en un incidente registrado en el capítulo 9 de Génesis. Otras alegaciones se remontan al capítulo 4 de Génesis, sugiriendo que la marca de Caín, que acompañó una maldición sobre Caín, fue que la piel de Caín se volvió negra. Sin embargo, ninguno de estos pasajes menciona raza o color de piel. Aquellos que afirman que negros están maldecidos no tienen base bíblica para sus afirmaciones. A lo largo de los siglos ha persistido la narrativa de que la raza negra estaba predestinada a la servidumbre, basándose en las palabras de Noé sobre su hijo Cam. Examinemos la narrativa bíblica y a continuación resaltemos 3 razones que desmitifica cómo se deben interpretar y tratar a los pueblos africanos. Recordemos que Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Génesis capítulo 9, versos 21 al 25. En la Biblia, en un momento de exceso con el vino, Noé se embriagó y sin darse cuenta se expuso en su tienda. Cam, el padre de Canaán, al presenciar la desnudez de su padre, de inmediato informó la situación a sus 2 hermanos,
Entonces Sem y Jafet, actuando con respeto, tomaron un manto y cubriendo sus propios se acercaron de espaldas. Evitando mirar la desnudez de su padre al despertar de su embriaguez, Noé se enteró de las acciones de su hijo menor y dijo: «Maldito sea Canaán, sea siervo de siervos de sus hermanos». Ahora, analizaremos 3 puntos cruciales de esta narrativa. Número 1. La maldición de Noé se dirige a Canaán. En primer lugar, Noé eligió este momento marcado por el pecado de su hijo Cam, para predecir el destino del hijo más joven de Cam, Canaán. Esta profecía esencialmente apuntaba a la futura subyugación de los cananeos por parte de los descendientes de Sem y Jafet. Pueden surgir muchas preguntas a partir de este relato, pero nos centraremos en algunas que son esenciales para nuestro punto central. Cam engendró a 4 hijos, como se registra en Génesis, capítulo 10, versículo 6. Los hijos de Cam fueron Cus, Mizraim, Fud y Canad. En general, Cus a menudo se asocia con los pueblos de Etiopía, Mizraim con los egipcios y con los pueblos del norte de África, particularmente los libios. Sin embargo, Canaán es el único de los 4 hijos que no es el antepasado de los pueblos africanos. Génesis capítulo 10, versículos 15 a 18, enumera a los descendientes de Canaán, que eran habitantes de Canaán y las regiones circundantes, no de África. La profecía de Noé se cumplió cuando las naciones cananeas fueron expulsadas por los israelitas debido a su maldad. Deuteronomio capítulo 9, versos 4. Así, por lo tanto, la maldición no se aplica a los pueblos africanos, sino a los cananeos. Número 2. La maldición de Noé no se aplica a individuos. En segundo lugar, la profecía de Noé sobre la nación no determina cómo el pueblo de Dios debe tratar a los cananeos individualmente 5 capítulos más adelante. En Génesis, capítulo 14, versículo 18. Abraham, que descendía de Sem, se encontró con un cananeo llamado Melquisedec, reconocido como un hombre justo y sacerdote del Dios Altísimo. Abraham lo bendijo y le ofreció la 10ª parte de los ojos. Por lo tanto, incluso cuando Dios pronuncia juicios sobre naciones impías, esto no determina cómo debemos tratar a individuos dentro de esas naciones. Número 3. Dios planea la redención para todas las naciones. En tercer lugar, en Génesis 12, Dios inicia un grandioso plan destinado a todas las naciones, con el propósito de liberarlas de cualquier maldición resultante del pecado y el juicio divino. Llamó a Abraham para ser una bendición para todas las naciones y estableció una alianza con él, prometiendo: «En ti serán benditas todas las familias de la tierra». Esto incluye a las familias cananeas. Por lo tanto, concluimos que Dios, a través de Abraham, inicia un plan de redención que anula cualquier maldición sobre aquellos que reciben la bendición de Abraham, es decir, el perdón y la aceptación de Dios, que se cumplen a través de Jesucristo. La descendencia de Abraham. Gálatas, capítulo 3, versos 13 al 14. Hablando de prejuicio, no podemos olvidar que este es condenado en la Biblia. Santiago, capítulo 2, verso 9, nos dice: «Si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley transgresores. Dios es justo y no tolera el prejuicio contra nadie». Deuteronomio, capítulo 10, versículo 17. Él creó al ser humano a su imagen. Génesis, capítulo 1, verso 27. Y nos enseñó a tratar a todos por igual. Deuteronomio, capítulo 16-19. Todos deben ser tratados de manera justa. Capítulo 2, verso 1. Gálatas, capítulo 3, verso 28, nos enseña: no importa si eres judío o griego, esclavo o libre, hombre o mujer, todos sois uno en Cristo Jesús. La historia bíblica comienza con la para los descendientes de Abraham. Génesis, capítulo 12, versos 1 al 3, que inicialmente fue dada a los judíos. Sin embargo, con la salvación en Cristo, Dios abrió las puertas para todas las naciones. Incluso el pueblo de Israel rechazó al Señor y no reconoció al Mesías, capítulo 11, versículo 25. Por lo tanto, no hay un pueblo elegido. La salvación es para todos. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Hombres, mujeres, negros, indígenas, jóvenes, blancos, niños, ancianos, todas las personas son destinatarios de la bendición y la salvación. Joel capítulo 2 versos 28 al 32. La oración de Jesús en Juan 17, versos 21, revela su deseo de unidad en la iglesia. Oró por aquellos que le siguieron, incluyendo personas de diferentes culturas, mostrando que la fe no tiene fronteras geográficas. Hechos capítulo 10, versos 34 al 35 nos dice: Pedro dijo: ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. En cualquier nación, el que le teme y obra justicia es acepto por él. El apóstol Pedro entendió que el evangelio no es solo para una cultura específica,
La iglesia debe estar abierta a todas las razas. Hechos capítulo 15, verso 7. Y Dios eligió a Pablo para llevar el mensaje a todas las naciones gentiles. Efesios 3, verso 8. Apocalipsis capítulo 7, verso 9. Nos muestra una gran multitud de todas las naciones, tribus, pueblos e idiomas delante del trono de Dios, vestidos de blanco y sosteniendo palmas. El Cordero redimió a personas de todas las procedencias. Apocalipsis 5, versículo 9. Y el mensaje profético es para todas las naciones. Apocalipsis 10, verso 11. Representa por las aguas que simbolizan a los pueblos. Apocalipsis 17, verso 15. El libro concluye con la promesa de que la presencia de Dios estará entre todas las naciones. Apocalipsis 20, verso 3, que serán completamente restauradas. Apocalipsis 22, versos 2. Y no podemos olvidar el castigo de Miriam por su prejuicio. Zipora, la esposa de Moisés, hija de Jetro, Éxodo 2, versículo 21, que era de origen cusita, de Cus, en Etiopía. Como Miriam no le gustaba la piel negra, Dios la castigó por su prejuicio haciéndola leprosa con la piel blanca como la nieve. Números 12, verso 10. Dios había bendecido la unión en matrimonio de personas del pueblo de Israel con los etíopes. Éxodo capítulo 34, versos 11 al 16. Lo que excluye la posibilidad de un error de Moisés. Así que cualquier forma de discriminación se ve como pecado de acuerdo con el mensaje divino.